Se viene un hecho inédito para todos los argentinos, por primera vez en la historia, porque la verdad es que yo he estado buscando información y no hay. Digo, concretamente, por primera vez en la historia, un presidente de la nación, un presidente de todos los argentinos, va a acudir al Congreso para presentar el presupuesto del próximo año. En este caso, el presupuesto 2025. Esto es Opinión. Por Cristian Viso y Paulino Rossi. A su juego lo han llamado. Javier Milei es un especialista, o por lo menos él así se presenta en materia de economía y finanzas, por lo tanto entendemos se va a sentir prácticamente como pez en el agua. Pero no voy a ser yo el que va a analizar muchas de estas cuestiones, porque la verdad es que yo sé poco y nada sobre el tema. Lo tengo junto a mí, a mi lado, como siempre, a aquel que está peleando por volver a la política, según dijeron algunos, aquel que se autodefine como un terrorista de la información, el señor Paulino Rossi. ¿O acaso no lo han llamado así en el último tiempo? ¿No han dicho que usted está desesperado por volver? Cosas peores. ¿Han dicho cosas peores? Epítetos irreproducibles. Bueno, pero dijeron que está desesperado por volver y que usted patalea porque se quedó afuera. Yo admiro la ¿No capacidad. dijeron eso? Sí, no, eso entre tantas otras cosas, pero lamento desilusionarlos. ¿Viste? Cuando uno está en nuevos roles, como que no te cree, pero no importa. Sí, bueno, y ahora somos terroristas. Terroristas, así pero que, en eso sí. le doy la razón. Que claro, nosotros estamos en contra de nadie. Simplemente No. hacemos un análisis de la realidad, de lo que está a flor de piel, la punta del iceberg. ¿Sí? No, tampoco tiramos carpetazo a nadie acá. Quédese tranquilo. Es lo que plasman Y hoy en menos los que diarios. menos. Y hoy menos que menos. No, Hoy olvidate. volvemos al terreno que nos trajo a estos ámbitos. ¿Se acuerda? Ya hace un montón de meses. Hace mucho. Digo, reaccionábamos. Digo, Volvimos a reaccionar. Y Así ahora es. Queremos reaccionar porque queremos certeza. Se viene el presupuesto. El presupuesto es la hoja de ruta de lo que va a pasar en Argentina. Tipo de cambio, proyección de inflación, gasto público, qué va a pasar con la educación. Bueno, no, eso, ya me mareaste. Eso es mucho. Bueno, Eso es mucho. No, pero no es tanto. Algunas puntas. Te voy a contar algunas cosas que ya se mencionaron, Paulino, y que por lo menos han trascendido en los medios de comunicación porque no hay mucha data respecto de lo que va a presentar Javier Milei. Se descuenta déficit cero, porque ya lo ha dicho en incontable Siempre. cantidad de meses, lo mismo que superávit fiscal. Básicamente es, si tengo 100, gasto 100, y si tengo 100 voy a tratar de gastar 95 para que me quede un peso dando vuelta. ¿Estoy equivocado hasta ahí? Perfecto. ¿Es así? Es la premisa de este gobierno. Muy Está bien. anclado en eso. No va a haber partidas adicionales, no va a haber casi gasto en obra pública, así está estipulado. Bueno, Quiero saber tema qué va a pasar complicado. con las obras que ya Que se le están prometieron, lanzadas. que están En media ejecución. pendientes de resolver y que sobre todo en el último tiempo han acordado con muchos gobernadores también, como es el caso de Tierra del Fuego. Exactamente. ¿Cómo, Digo, cómo van a cerrar ¿qué la va a la obra pasar pública con anterior? eso? No va a Bueno, haber no nueva, se sabe. Pero ¿qué pasa con lo que se venía de antes? Bueno, no va a haber aumento para el área de educación. Ahí, ojo, porque también, entendiendo los conflictos que ya se han presentado, puede haber un escenario de hipotética disputa casi permanente con este sector. Otra área donde en teoría no va a haber definiciones concretas es en salud, Paulino. Donde sí se esperan definiciones, porque ya lo han expresado los especialistas, seguridad y defensa. Así Sí, que son vamos los a ver ejes. ahí qué pasa, ¿no? Digo, Lo que- dos ejes fundamentales para... Fortalezas que trata de plantear. Pero bueno, vamos a escucharlo con atención, a ver qué definiciones tenemos, cuáles no. Y bueno, esto recién empieza. La discusión del presupuesto nunca es corta, nunca es rápida. Y tengamos en cuenta que la reconducción o el no tratamiento también es una opción debido al número minoritario que tienen las dos cámaras. Trajo la picada porque mientras esto arranca, yo le voy a contar ahora, ¿Qué te entre contaron? nosotros, yo le voy a Hacía contar, rato que no lo veía. yo le voy a contar del intendente que está asustadísimo. ¿En serio? Sí, Pero son pocos acá, ¿eh? Ojo. sí. ¿Usted sabe qué es una mesa de dinero? Sí, Bueno, en Argentina es muy común, es algo al límite legal, ¿no? Bueno, después yo le cuento más. Ahora, mientras esperamos que arranque reaccionando en vivo hoy con la presentación del presupuesto de Javier Milei en el Congreso argentino. Esto es Opinión. Por Cristian Viso y Paulino Rossi. Bueno, ahora sí, ya está. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Pueden tomar asiento, muchas gracias. ¿Cuánto le calculas el discurso? No se sabe. Pero yo estimo Hola a que todos. va
en un par de horas. Integrantes del Gobierno Nacional, integrantes de la Comisión de Presupuesto del Honorable Congreso de la Nación, diputados, senadores y dirigentes, tanto de la Libertad Avanza como del resto del arco político que hoy me acompañan. Y todos los argentinos que están mirando desde sus casas, buenas noches. Hoy estamos aquí para presentar un proyecto de presupuesto nacional que va a cambiar para siempre la historia de nuestro país, de manera que podamos volver a ser la Argentina grande que alguna vez fuimos. Después de años donde la clase política vivió poniendo cepos a las libertades individuales, hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado. Este proyecto de presupuesto que estamos presentando hoy aquí tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que, independientemente de qué ocurra con la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado. Este blindaje fiscal abre una nueva página en nuestra historia, hasta ahora desconocida. A partir de ahora, la Argentina será solvente, con la consecuente baja del riesgo país, de la tasa de interés y, en consecuencia, el aumento de la inversión, de la productividad, del salario real y, en definitiva, la caída de la pobreza y de la indigencia. De hecho, no puedo dejar de comentar que estamos hoy aquí, en esta misma casa, donde en diciembre del año 2001 fue declarado y aplaudido durante la presidencia de Adolfo Rodríguez Sá, a casa llena y en medio de enorme algarabía, el default de la Argentina. Ese default, que fue festejado y aplaudido de pie por la totalidad de la clase dirigente, sería el comienzo de un ciclo populista que ha destruido la Argentina. Algunos se preguntarán por qué estoy yo hoy aquí, esta noche, si en general quien suele presentar el presupuesto nacional en el Poder Ejecutivo le propone al Congreso es el ministro de Economía. Decidí hacerlo personalmente por dos razones. Primero, porque soy economista, además estoy orgulloso de eso. Soy el primer presidente economista de la historia argentina, para ser más preciso. Y como soy economista, probablemente por deformación profesional, para mí el destino de un pueblo se juega en las definiciones económicas que toma. Porque solo sobre la base de una economía sana, las personas pueden ejercer verdaderamente su libertad. Bueno, la primera y primordial de estas definiciones es acerca de qué se tiene que ocupar el Estado y cómo va a ser el dinero de los pagadores de impuestos. Eso, ni más ni menos, es el presupuesto nacional. Recordemos que, en algún sentido, la democracia moderna como la conocemos hoy es hija de una revolución que se gestó bajo el principio de que no puede haber tributación sin representación. La tarea principal de esta honorable casa, para lo que fue pensada, es establecer un presupuesto nacional para definir qué hace el Estado con el dinero de los pagadores de impuestos. La segunda razón por la cual me estoy presentando hoy aquí es porque vengo a proponer un proyecto de presupuesto diametralmente distinto a lo que nos tienen acostumbrados. No solo distinto, sino el más radicalmente distinto de nuestra historia. Y he aprendido de primera mano que a más profundo el cambio, mayor tiene que ser el esfuerzo empeñado para pelear por él. Por eso estamos aquí hoy, porque el presupuesto nacional no es solo una ley más, es la ley de leyes. Es la hoja de ruta bajo la cual ordenaremos las prioridades de nuestra gestión en la presente hora nacional. La piedra basal de este presupuesto es la primera verdad de una administración pública sana, una verdad que durante muchos años ha sido relegada en Argentina, el déficit cero. Déficit cero, Lo primero garantizado. que hay que entender es que cuando los gobiernos quieren gastar y gastar compulsivamente y no les da el margen para seguir subiendo impuestos, como ocurre en la Argentina, la única forma de pagar la cuenta es pidiendo plata prestada o imprimiéndola en el Banco Central. Recordemos brevemente lo que ha sido la metodología histórica de nuestra clase dirigente. Como los políticos no entienden la restricción presupuestaria y no quieren dejar de gastar, generan déficit. Para cubrir ese déficit, lo primero que hacen es tomar deuda. Pero como no hacen el ajuste necesario, la deuda se vuelve impagable
y entonces defaultean. Así es como nos convertimos en el mayor defaulteador serial del mundo. Pero el default no es inocuo. Caer en default lo que produce es la ya famosa en Argentina fuga de capitales. Bueno, hasta ahora una descripción de la historia reciente argentina, los políticos básicamente. no tienen mejor idea que establecer Es un discurso de aranceles campaña, o derechos de exportación plasmado en para su acción hacerse de de los gobierno. dólares del sector privado. Y por el otro lado, establecen controles de capitales para intentar retener los escasos dólares que así genera el país. Como esto produce que la Argentina se quede sin crédito en los mercados financieros, no tiene mejor idea que emitir dinero, que como ya sabemos genera inflación. Nota del pie, porque la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Se va a Les pelear guste a quien con no eso. le guste, en todo lugar un fenómeno monetario. Bueno, pero hay que reconocerle que esa frase puntualmente Tiene destinatario. no solo tiene destinatario, ha aprendido creo que como ninguna otra en la sociedad. Hoy Para tenés combatir pibe la de inflación, 14 o ponen 15 años controles que de te precios, explican qué es la que hace inflación con 4.000 esa años frase. sabemos que no funciona. mucho que alimentar, ¿no? Inventan Eso. regulaciones que destruyen Claro. la propiedad privada, entorpecen el cálculo económico, destruyen capital y en consecuencia aumentan la pobreza y la indigencia. Esta es la triste historia argentina de lo que los políticos y analistas llaman política económica, que no ha sido otra cosa en la Argentina que la violación sistemática de los derechos de propiedad de los ciudadanos. Dicho de otro modo, el déficit solo se cubre con deuda, que no es ni más ni menos impuestos futuros, impuestos sobre las futuras generaciones, o con más impuestos presentes o con emisión de dinero. En Argentina más impuestos no puede haber. Es el país con mayor cantidad de impuestos del mundo. Y si a eso le sumamos que el 50% de la actividad económica es informal, la presión impositiva formal en Argentina ronda el 60%. Un verdadero disparate para un país que necesita desesperadamente acumular capital. Una vez descartada la posibilidad de subir impuestos, la otra forma de solventar el déficit es con deuda, es decir, cargándole a las generaciones futuras el despilfarro de hoy. Esto no es otra cosa que entregar en el altar del populismo la vida de nuestros jóvenes, es decir, implica el exterminio de las generaciones futuras, quien hoy ya en un 70% son pobres. Pero Argentina, Subió en este producto de último ser año el también, mayor ¿no? defaulteador serial del mundo, no tiene acceso al crédito, por ahora, lo que inhabilita cualquier tipo de endeudamiento, aun si fuera deseable, cuando en realidad nunca lo es. Bueno, Y cuando por obra esa pública sí, alternativa pero se agota, está fundamentalista, el ¿no? déficit se paga imprimiendo pesos, que es robarle a todos los argentinos mediante el señoriaje. Para que tomen dimensión de la estafa que hemos vivido, la política le ha robado a los argentinos cerca de 25.000 millones de dólares por año en señoriaje los últimos 20 años. Es un dato Digo chequeable, robado, comprobable no como ese. eufemismo, No, sino como muchas en otras cosas sentido cuando te literal, habla de principio de porque cuanto más siglo y dinero esos se emite, paralelismos, pero bueno. cada peso que un argentino tiene en su bolsillo vale menos. Con el No hay doloroso duda que la agregado de inflación es el principal que es problema económico de la consecuencia Argentina. directa de la Sí, emisión sin monetaria, duda. Pero bueno. golpea entre 25 y 30 veces más a los que menos tienen. El problema del déficit, sin embargo, no es una novedad. En la Argentina tuvimos déficit fiscal 113 de los últimos 123 años. Y esos 10 años que no tuvimos déficit fue porque ya había saltado todo por los aires y estábamos en default. Quiere decir que prácticamente el 100% de nuestra historia moderna los gobiernos incumplieron esta verdad básica de la economía y le pasaron la factura al común de los argentinos una y otra vez. También quiere decir que este será el primer año de superávit fiscal sin entrar en default de toda la historia argentina. Vaya si no hay gestión. No es casualidad, entonces, que seamos el máximo defaulteador serial de la historia moderna si hemos vivido un siglo tomando deuda que no podemos pagar. No es casualidad que hayamos vivido con una inflación desorbitante durante el último siglo, habiendo terminado el año 2023 con la inflación interanual más alta del mundo, por encima de Venezuela y el Líbano. No es casualidad tampoco que en los últimos 120 años hayamos pasado de tener el PBI per cápita más alto del mundo No es a ser chequeable, un país pero donde el 60% es de la entendible. El población principal es problema pobre. es la inflación, sigue El siendo huevo es la geneso, serpiente de todos los problemas refuerza ese económicos concepto que está fresco en la memoria de todos los argentinos y es real, nadie puede negar de que la inflación es el gran problema. Y bueno, por lo visto esto va a ser su eje de plan de gobierno, controlarla cueste lo que cueste, ¿no? Producto del déficit. Controlar la inflación, no endeudarse, por supuesto, y apostar a esto del déficit cero, lo que yo te decía antes.
Si hay 100, se gastan 100. Ni No, un peso no más. hay posibilidad de gastar un peso más. No. No está mal eso, ¿no? El tema de que, bueno, en Es medio que- del costo social que nos va a generar, se Pero, vienen épocas pero en realidad, complicadas. Paulino, digo, a ver, si vos vas al sentido común, digo, en la economía hogareña, es la lógica con la que se rigen las familias argentinas, Sí, entiendo, pero ¿no? el tema en general. es si esa política de shock hay capacidad para absorberlo, quiénes son los que van a sufrir más ese. Bueno, ya lo estamos viendo. Digo, el efecto de no gastar lo que no se tiene, en definitiva, ya está teniendo impacto social. Gastar el dinero propio en uno mismo, gastar el dinero propio en terceros, gastar el dinero ajeno en uno o gastar el dinero ajeno en terceros. Y como uno no conoce las preferencias ajenas ni es responsable del dinero ajeno porque no sabe cuánto costó conseguirlo, la peor forma de gastar dinero es gastar el dinero de otros en otros, que es precisamente el gasto del Estado. Bueno, Hoy, fundamentalismo. algo que tiene que quedar claro de una vez y para siempre: no hay nada, pero nada, más empobrecedor para el común de los argentinos que el déficit fiscal. Y no hay nada, pero nada, que enriquezca más a los argentinos a los políticos que el déficit fiscal. Este es el triste papel que el gasto público juega en el modelo de la casta. La política ha adornado este modelo con buenas intenciones y marcos teóricos rimbombantes. Por años los hemos escuchado hablar de la justicia social, que no solo no es justa, sino que es extremadamente violenta. Porque la justicia social implica sacarle a unos para darle a otros, basada en un principio inconsistente que dice que donde hay una necesidad, nace un derecho. Pero el problema, estimados, es que las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Por eso, cuando el político pide más y más y más gasto para repartir plata que no hay, en realidad lo que está haciendo es estafando Hasta ahora a todo el pueblo argentino. es el mismo discurso que dio en las escalinatas del Congreso después Exactamente de igual. asumir su cargo. Es el mismo discurso. Hay consecuencia, ¿no? O congruencia, pero El político sabe perfectamente que cuando aumenta el gasto público le está poniendo la plata en un bolsillo a la gente para sacarle el doble por el otro bolsillo. Por eso vetamos el proyecto de aumento del gasto público que sancionó este Congreso y por eso vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. Bueno, confirma entonces que se viene el veto al financiamiento a las universidades. hacer otra pulseada que se viene en estos días. Así es. Y hay que ver qué pasa con el rechazo a la asignación de recursos a la Secretaría de Inteligencia. También ahí puede haber alguna definición. Porque no vamos a ser cómplices de estafar al pueblo argentino para adoptar una medida populista. El único contexto en el que aceptaremos discutir el aumento de un gasto es cuando el pedido venga con una expresa explicación de qué partida hay que reducir para cubrirlo. Si no es así, será vetado. Que no hay de ideas, está dando ideas. Esto, que debería ser una verdad de perogrullo, parece un sacrilegio dicho en esta casa, lugar de donde han salido la totalidad de las medidas populistas que han arruinado este país. Le acaba de enviar un mensaje a diputados y Sí, senadores. sí, la culpa es de ellos. Ahí está. Lo paradójico es que siempre salen con enorme apoyo, porque es una regla tácita de la política argentina que cuanto más voto tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad. Así lo han vuelto a demostrar en esta casa en las últimas semanas. Porque ellos tienen algo Buscando muy amigos se claro, llama esto, ¿no? Sí. que pesa más que cualquier perjuicio que le pueda infligir a la sociedad. Saben que si se termina el déficit, a muchos se les termina el negocio. Es que me parece que el mayor negocio justamente hoy de Javier Milei es pararse en la vereda de enfrente De de la los política. diputados y senadores particularmente que encarnan esa idea de una política poco transparente que él dice, ¿no? Lamentablemente, esta compulsión por el gasto que tienen los políticos ha sido una constante durante el último siglo argentino. Desde 1901 hasta la fecha hubo 22 crisis económicas en la Argentina. 20 de esas 22 se caracterizan por un déficit fiscal alto o directamente extravagante, lo cual generó una profunda volatilidad en la economía argentina, atentando contra la inversión y el crecimiento. Dicho esto, detengámonos a recordar cómo era el cuadro fiscal
previo a las crisis que recordamos con más angustia. En la previa al Rodrigazo, el déficit fiscal era de 14 puntos del PBI. Acercándonos a las crisis del 81-82 con la tablita cambiaria, era de 11 puntos. Antes de que se desencadenara la hiperinflación del 89, el Estado Nacional cargaba con 8 puntos de déficit. Y detrás de uno de nuestros últimos traumas nacionales, la crisis de la convertibilidad del 2001 y 2002, teníamos un déficit de 7 puntos del PBI. En este recorrido se ve un claro patrón. Además de la persistencia de los políticos por gastar la plata que no tenemos, cada vez el país tiene una menor resistencia a la distorsión fiscal. ¿Es Cada así? vez que las crisis estallan con menos Es que déficit, escuchás a alguien como se que si no fuera preguntarán político, ¿no? ¿por qué ocurre El mirar la esto? inteligencia del discurso. Ocurre porque habiendo abusado Y de él todos es los político, mecanismos de protección está del dentro, pero bueno, existen, marca una línea tanto los divisoria y argentinos como sigue los sintiéndose mercados cómodo como cada opositor. vez nos dan menos Pero miedo. es así como él dice, estas crisis No van a quiere empezar a decir que ser, si no cuando se resuelve cada vez abordamos más el cercanas en el crisis tiempo. heredado, Eso es un dato, no una opinión. estamos hablando únicamente del masazo del 2023, sino del efecto acumulado de un ciclo El masazo, entero de crisis recurrentes. El masazo. También quiere decir que si no lo solucionamos ahora, si no damos esta pelea de una vez y para siempre, la solución será cada vez más cuesta arriba y pronto se convertirá en una tarea casi imposible. Bueno, la política, en economía y en la vida misma, uno no elige con qué cartas jugar, uno juega con las que le tocan. Los tontos ignoran la realidad, los necios la niegan, los que apuestan al éxito la aceptan y la resuelven. La mano que nos tocó a ¿Están nosotros. todos los diputados sentados en sus bancas? Yo te iba a decir porque Me dio la sensación- enfoca en un solo lado, ¿no? Claro, pero me dio la impresión que había muchas bancas vacías recién en una de las tomas. Heredamos un déficit consolidado de 15 puntos del PBI, de los cuales 5 puntos pertenecían al Tesoro y 10 al Banco Central. Más que 15 puntos del PBI, ¿es mucho? De mencionar. Y Pero la algunos época que más dicen alta ser fue economistas 14 antes del viven Rodríguez, de olvidarse 8 cosas antes de la a hiperinflación más propósito, alta de la historia. salen O sea todos que los estábamos días en peor que en ese momento. haciendo la cuenta Peor que la previa vivíamos de la en hiper Suiza. del 89. Entonces es cierto cuando Milei dice que íbamos camino a una hiperinflación, a ver, yo sé que es contrafáctico, ¿no? Pero Era Es muy posible. probable, altamente probable. Que no es otra cosa que decir que le estamos devolviendo a los argentinos ese dinero. O sea, no exageramos cuando decimos que hemos hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Por eso, no me deja de llamar la atención que dirigentes de todos los colores y banderas nos acusen tan seguido de no tener gestión. A ellos yo les... bueno, vuelve a confrontar, ¿no? Está claro, digo, dónde se para. Pero se escuchan aplausos de un solo lado, es raro. Sí, es extraña la situación. O sí. no están o no los enfocan. No escuche. Sí, baja algún grito de la tribuna, pero A ellos yo me les llama la digo, atención que no hay ¿saben silbidos, qué? no hay abucheos, no hay No es designar cuestionamientos. miles de funcionarios en todos los rincones del Estado cuando la mitad de esas áreas no deberían existir. Gestionar no es un director nacional firme una resolución para gastar millones de pesos en servicios que el sector privado puede proveer mejor y más barato. Gestionar no es hacer rutas que no conducen a ningún lado ni viviendas hacinadas que nadie quiere. Gestionar no es saber usar el GD, como decía el ex candidato Massa. Gestionar Lo tiene alquilado. es haber Sí, evitado sí. la hiperinflación que nos dejaron en puerta. Sí, claramente aprovecha cada vez que puede. Sí, lo recuerda, lo pone. convengamos que también se han hecho las cosas como para que le quede Tal picando, cual. ¿no? Digo, está en la pelota picando al borde de la línea y no hay arquero, Diseñar el balance básicamente. del Banco Central y desactivar la bomba de deuda que heredamos. Gestionar es reducir el gasto público de la manera que lo hicimos, en el tiempo récord que lo hicimos, y sin haber abandonado a los sectores más vulnerables de la sociedad. Gestionar es haber aprobado la reforma legislativa más grande de los últimos 40 años con 37 diputados y 6 senadores. Motivo por el cual también agradezco a muchos a aquellos que nos han acompañado. Empezó a buscar amigos. Toda- Los patriotas, como les dijo, ¿eh? No lo van a enfocar a Lustó, no lo van a enfocar a Tetas. No, Digo, no, no van a estar definitivamente. entre los patriotas. Desechar los 31.000 ñoquis
que hemos echado en estos primeros 9 meses. Gestionar es aprobar. Los trató de ñoquis directamente, ¿eh? Eso es lo que hace ruido, ¿no? Entiendo la optimización del gasto, pero de disfrutar, dejar gente afuera, es que hablan raro. de transparencia, pero que poco han hecho por ella. ¿Ves que hay bancas vacías? Muchas. ¿Ves que ahí se nota? Gestionar es eliminar No está la los oposición intermediarios que sentada. lucraban con la pobreza. En esa toma se ve bien. Gestionar es haber Ahí se nota. eliminado los muchos lugares piquetes vacíos. y llevar más de 4 meses sin corte de calle en el AMBA. Ese era un punto que la sociedad estaba muy cansada, ¿no? Sí, sí. Sí, y que sobre todo que uno que por ahí tiene familiares, amigos en Buenos Aires, es lo primero que te destacan. Digo, la posibilidad de poder circular sin problemas. Bueno, se mete con la cuestión de Rosario también, sí. No, está claro dónde hace eje, ¿no? Dónde Bueno, reduce y dónde no. A ver, yo entiendo que haría exactamente lo mismo, hablar de las fortalezas, Sí, sí. ¿no? Gestionar es remover las infinitas regulaciones que hay en todos los sectores de la economía para facilitarle la vida a los que emprenden y trabajan. Centro para Sturzenegger. Sí. Gestionar es recuperar la confianza del sector privado y que proyecten invertir más de 50.000 millones de dólares como ya han anunciado. Por ahora, anuncios. No hay mucho en concreto. Por ahora, Recesión anuncios. en la calle, eso se ve, pero bueno. En definitiva, gestionar no es administrar el Estado. Gestionar es achicar el Estado para engrandecer a la sociedad. Dilema viejo. Tiene que ver con lo que él entiende Sí, su concepción de Estado. por Estado, ¿no? Estamos resolviendo en un año el desastre que nuestros predecesores, por acción u omisión, generaron durante más de 120 años. Así que cuando los responsables del fracaso nos acusan de no tener gestión, los llevamos en el pecho con orgullo lo que estamos haciendo. Yo no dejo de pensar cuando escucho y cuando analizo y veo esta situación, digo, el rol que le cabe a todo esto o el rol que le va a caber a Mauricio Macri cuando analicemos en el futuro sus 4 años de gestión, ¿no? Digo, con mayoría en ambas cámaras y con muchas cosas que no se lograron a pesar de tener las condiciones dadas, ¿no? propicias ahora. Esfuerzo realizado por todos los argentinos y darle sostenibilidad para el futuro. Por eso hemos decidido que parte de nuestro legado sea cambiar para siempre la metodología a través de las cuales se elabora el presupuesto. El déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar para después ver cuánto podemos gastar. ¿Es razonable? A ver, si su eje el equilibrio fiscal, justamente es ver qué disponibilidad tener en función de lo que efectivamente te va a entrar. El tema, dónde recorta y dónde no. Por eso estamos proponiendo una regla fiscal inquebrantable para este presupuesto y para todos los presupuestos que vengan de acá en adelante. Los invito a volver por un minuto a despejar la X conmigo para entender de qué se trata. Ustedes pueden abstenerse porque no suman con dificultad. Innecesario, ¿eh? Esto es golpe bajo en el boxeo. Está buscando provocar, ¿eh? ¿Viste anoche la pelea? Tal cual. ¿Qué dijo el relator? Le dio y no consejo. Él lo busca, ¿eh? Lo Sí, fuerza. a él le gusta también eso. Se siente muy cómodo en, Sí, en sí. ese ámbito. El rol de amigo-enemigo. Y habilita eso, ¿no? A que la tribuna Tribunero. cante, Sí, la casta sí, tiene tribunero. miedo. Pero a mí no me sorprende porque los que lo hemos visto en esos programas de televisión a los que asistía tan periódicamente, el rol Era de un Javier Milei provocador. era eso, era... Sí, bueno, pero es presidente de la nación. Bueno, O sea, que podría evolucionar. Mirá que yo lea o no, vos seguís sumando con dificultad, Martínez.
Igual pueden tomar nota porque ahora empiezo, vamos. No me sorprende. Y yo te puedo asegurar, Paulino, que la gente lo ha elegido, entre otras cosas, No, por sin esto. duda, Digo, pero, está consolidada. somos de su otra electorado. generación, de otra manera de ver la realidad. Nos parece incómodo, pero a la gente que lo votó, que lo banca, Le reclama eso. esto le pide. La primera premisa de la que partimos es que el superávit primario tiene que equivaler o exceder obligatoriamente al monto de los intereses de deuda a pagar. De modo que, si el superávit primario es el resultado de netear los ingresos con los gastos corrientes y de capital, el gasto primario tendrá que ser igual o menor a los ingresos, menos el superávit primario. Es decir, el nivel de gasto a erogar estará condicionado por el nivel de superávit primario a conseguir, que a su vez estará condicionado por los ingresos observados, neto del monto de intereses a pagar por la deuda. Yo me Mucho perdí. Gregre para decir Gregorio. ¿sí? Ahora- ¿Despejaste la X? Detengámonos un segundo en el Ahora, gasto. ¿Cómo es? A ver. El gasto corriente Los intereses se está pagan compuesto con los de la suma del recursos, gasto no se va automático a endeudar para pagar la deuda Ok, vieja. Eso. bien. y el gasto discrecional. El gasto automático es el componente de gasto que está indexado a la inflación y otras variables macro. El gasto discrecional no está indexado, o sea que no importa la inflación que haya, sigue siendo Va a el ajustar. mismo. Más Bajo este ajuste. nuevo esquema que estamos proponiendo, si los ingresos son mayores a los estimados, el gasto automático podría aumentar en línea con los ingresos, pero el gasto discrecional se mantendrá congelado. Si entra más plata, se Por gasta otro más. lado, mirando Sí, ahora pero no los para el gasto ingresos, discrecional, no para el gasto el aumento de la político. recaudación Lo que te está diciendo es que va a licuar transitorio, o va a contener el Estado gasto podrá ahorrar, político. absorbiendo pesos Ok. para cancelar deuda, lo que permitirá seguir bajando la inflación y o mejorar. Si hay el excedente va a perfil de achicar deuda, argentina. no va a aumentar el gasto político. O sea, la plata va a ir a cancelar deuda, Consecuencia, básicamente. el aumento de los ingresos es estructural. El Estado va a poder devolverle a la sociedad esa mayor recaudación en reducción de impuestos, tal como nos hemos comprometido. Si sobra plata, baja Por otro impuestos, lado, no va a subir el si gasto. la economía Está condicionada no crece, la baja de los impuestos. ingresos son menores a los estimados, caerá también el gasto automático y reduciremos el gasto discrecional, tal que igualmente se alcance el déficit cero. Por lo tanto, esta vez será el sector público y no el privado el que absorberá los efectos de las perturbaciones que sufra la economía. En resumen, nuestra metodología presupuestaria va a lograr 3 objetivos inéditos. 1. Va a blindar el equilibrio fiscal para siempre, terminando con el castigo de la deuda y la emisión. Va a obligar al Estado a hacerse cargo y a absorber los efectos de las perturbaciones en la economía. Para Amortiguar cuando los haya ciclos. mejores permanentes, como serán los años venideros, va a obligar a devolver el exceso de recaudación a la sociedad a través de la reducción de impuestos. Complicado cuando estamos en recesión. Que Esto eso quiere pase. decir que, de mantenerse esta metodología de acá en adelante, no solo podremos ir reduciendo impuestos, sino también el tamaño del Estado, que es la verdadera presión impositiva. Quiero volver a repetirlo para que quede claro y no haya dudas. Esta metodología que estamos presentando en el presupuesto nacional blinda el resultado fiscal, sea cual fuera el escenario macroeconómico. No importa qué suceda con la economía, no importa si nuestras estimaciones están bien o mal, sea cual fuera el escenario económico, el resultado No fiscal presta atención estará a eso. siempre garantizado. Bueno, básicamente lo que está diciendo es, en caso que la Argentina crezca, no va a aumentar el gasto público, sino va a cancelar deuda y si hay sobrante va a empezar a bajar impuestos. Pero que olvidémonos de que haya un gasto político. A ver, va para en reactivar la coincidencia economía. con lo que dijo en la previa. Digo, un Estado cada vez más chico. En la Argentina Eso nos es. debemos un debate Si honesto crece Argentina. acerca de qué se tiene que ocupar y de qué no el Estado Nacional. Nos hemos acostumbrado a pensar al Estado Nacional como una niñera que se tiene que hacer cargo de todo, desde darle de comer hasta entretener a cada ciudadano. Pero cuando un Estado se arroga tareas que no le competen, termina por incumplir las responsabilidades fundamentales que sí le corresponden. Así llegamos a un Estado que, en el afán de cumplir todos los supuestos deseos de sus ciudadanos, no pueden cumplir ni por asomo sus obligaciones básicas. Así es como llegamos al 50% de pobreza, al retorno del analfabetismo, tasas de criminalidad siderales, un entramado energético que no soporta 4 días de calor seguidos, fuerzas armadas abandonadas y sin capacidad de respuesta, una justicia trágicamente lenta y hospitales públicos sin insumos que no pueden curar a nadie. Mientras tanto, se dilapidaron miles de millones de pesos en recitales,
a los que iban 300 Contra personas, el arte. medios públicos al Inca. servicio de los militantes, rutas que no conducían a ningún Fútbol lado para todos. y se pasaban el día Está claro que promulgando eso leyes desaparece y no los vuelve. No, no, por supuesto. inútiles y nocivas. Yo creo que hasta acá es ni más ni menos que las consignas por las que fue votado. Como dijo Cicerón, Básicamente. cuanto más se acerca el colapso de un imperio, más estúpidas son sus leyes. Y vaya que ha hecho cosas estúpidas el kirchnerismo. Lo está pateando en el piso. Sí, ¿no? sí, ya. Que alguien lo separe, por favor. No se escucha. Y lo Le peor gritaron de algo, todo, León. O sea, dejó un sistema en el que el 70% del gasto público se va en gasto social de distinto tipo. Esto que durante años ha sido aclamado como un éxito para todo el arco político, no indica otra cosa más que una tragedia humanitaria, porque significa que más de 20 millones de argentinos no se pueden sostener por sus propios medios si no es con la ayuda del Estado, ayuda que se fondea robando a una parte de la sociedad con los impuestos. Si alguien cree que esto es algo deseable, déjenme decirles que están equivocados. ¿Les parece que esto es ajeno a que el Estado realice tan pobremente sus tareas esenciales? Por eso es hora de volver a las bases y barajar y dar de nuevo algunas definiciones. Lo fundamental que tiene que hacer un Estado nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica, las relaciones exteriores y el imperio de la ley. Punto. Cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado o es competencia de los gobiernos subnacionales. Para ser más claro, lo desgloso en partes. ¿Qué es estabilidad macroeconómica? Que no haya déficit fiscal y que haya estabilidad monetaria. La y que en 20ª vez que lo consecuencia repiten. no haya inflación y se facilite el crecimiento económico. Facilite porque los privados deciden en qué invertir, no que lo haga un burócrata desde una silla y en el medio se quede con algo en el camino. Está tribunero, ¿eh? sí. Le falta besar el escudo y. Parece Bart Simpson. Yo no fui, el déficit fiscal de él. ¿viste? Y que al no haber inflación no haya distorsión de precios y que en consecuencia las personas, las familias y las empresas puedan recuperar el cálculo económico, la capacidad de proyectar y en Ese es el definitiva desvelo. recuperar su futuro. La inflación, la baja de la Eso no, inflación. Está obsesionado con la inflación, eso está claro. No está Seguridad para mal, proteger a pero los bueno. ciudadanos de posibles ataques de otros a su vida y a su propiedad. Justicia para dirimir imparcialmente los conflictos entre ciudadanos y castigar a quienes infringen la ley. Y defensa para protegernos de posibles conflictos con otros países o amenazas externas. Repito, cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado o es competencia de los gobiernos subnacionales. Tiene que entenderse de una vez que no es tarea del Estado interferir en el proceso económico. No creemos en la política económica contracíclica y de ningún tipo. Creemos en la libertad, en los derechos de propiedad y en que los precios se expresen libremente. Si el ciclo de la economía es genuino, esto es, si es de origen real, el Estado no tiene nada que hacer más que garantizar la estabilidad macroeconómica y el imperio de la ley. Tema del que todavía no hubo ninguna mención. ¿Seguridad o...? Cepo Ah, Cambiario. Cepo. Todavía no dijo nada. Si el ciclo económico no es de origen real, sino que es generado por el Estado, es lo mismo que aceptar que un mafioso nos rompa las piernas para luego venir a ofrecernos las muletas. No queremos las muletas del Estoy Estado. esperando datos, Queremos pues vivir hasta en ahora libertad. venimos todo con, No queremos que nos con rompan las conceptos piernas. más políticos que técnicos. Sí. Bueno, los que esperaban hoy un Milei Técnico. soltando datos se Nada. encontraron con un Milei El déficit político. Es el corazón del problema. Mirá qué sorpresa, La ¿no? reducción del gasto para lograr superávit va a estar en el centro de la solución. ¿Por qué? Porque es el único camino para devolverle a los argentinos el fruto de su trabajo que hoy el Estado le roba con impuestos. El déficit cero va a hacer que la deuda sea sostenible. La sostenibilidad de la deuda va a bajar el riesgo país y abaratar el costo financiero, contribuyendo al aumento de la inversión y el ahorro, y en consecuencia a la suba del salario real, que es la única manera que baje la pobreza y la indigencia. A su vez, implicará menor presión fiscal futura sobre los pagadores de impuestos, lo que significará mayor incentivo para invertir.
En una economía globalizada y aún más desde la existencia de Internet, el capital se ha vuelto nómade. Hoy cualquier persona puede abrirse una cuenta en Estados Unidos o en Paraguay sin moverse de su casa y lo hacen buscando mejores condiciones fiscales que las que ofrecemos nosotros. ¿Están así? Por eso es imperativo que Argentina vuelva a ser atractiva para el problema los no argentinos. es el problema que tenemos Tenemos que cepo y un tipo de terminar cambio con esta bajo. discusión por expulsar el No capital habla de del nuestros compatriotas tipo de cambio. con impuestos prohibitivos, que lo único que hacen es reducir el flujo y el tamaño de nuestra economía, castigando al país en su conjunto con más pobreza y más exclusión. Habla de libertad de precios salvo en el tipo de cambio. Queremos Estamos que las esperando la empresas definición de la argentinas política vuelvan a monetaria ser para el año que viene. competitivas para que puedan contratar a más trabajadores, pagarles mejores sueldos y así frenar el éxodo de capital humano que vivimos hace más de 20 años. Hay que amigarnos de una vez por todas con la idea de que lo mejor para un trabajador es un empresario que invierte. Pero la única forma de multiplicar la cantidad de empresas es dejándoles de meter la mano en el bolsillo y liberándolos del infierno de regulaciones, permisos y costos altísimos que tiene la actividad privada en la Argentina. Para llegar a este punto, nos hemos propuesto el plan de reformas estructurales más ambicioso de toda la historia argentina, el cual inició con el decreto 630-23, siguiendo con la aprobación de la ley bases sancionada por este Congreso y continúa con todas las desregulaciones que anunciamos a diario, sumando los proyectos de ley que seguiremos enviando a este Congreso. Gracias a esta mega reforma del Estado que hemos emprendido, estaremos alcanzando niveles de libertad económica similares a los de Alemania, Francia o Italia, en menos de un año de gestión con viento y marea en contra. Y vamos en rumbo firme y decidido a ser Eran el 20 país años más para llegar a libre ser del como mundo, ellos. porque la libertad nos traerá prosperidad y nos hará grandes de nuevo. Sin embargo, incluso si todo saliera como pensamos, esta guerra que llevamos adelante contra el gasto público y el costo argentino se pelea en todas las dimensiones del Estado y también en las jurisdicciones provinciales y municipales. Por eso, a los gobernadores les digo, cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra Jugando al parte del offside, acuerdo. está achicando la cancha. Ahora faltan ustedes. Los argentinos a lo largo y ancho del país saben perfectamente bien que por cada peso que dejen de gastar las provincias y los municipios se lo podrán devolver en bajas de ingresos brutos u otras tasas. Si cumplen con este mandato popular, los argentinos de bien estarán agradecidos. Pero déjenme decir que hay algo que estoy seguro que los argentinos no van a permitir, y es que cuando el Estado Nacional elimine o baje un impuesto, ustedes quieran subir los suyos. No va a caminar. Teléfono los para argentinos Kicillof. son un pueblo rebelde y Y cansado de muchos las otros. avivadas de los políticos. Estamos viviendo un momento bisagra en nuestra historia. No lo subestimen. Está en De hecho, campaña. cuando ingresé en la Gustavo, política señalé que te no está venía a llamando, criar corderos, Gustavo. sino a despertar leones. Y les cuento. Lo que está diciendo básicamente, el que no baje impuestos le voy a plantear un candidato para hacerle fuerza. Estamos hablando de algo así como 3.000 millones de dólares por provincia. A partir de Sí. esa cuenta de ajuste que... Si lo hacemos lineal, ¿no? Hay algunas que hago más y otras mucho menos. Por supuesto, ¿no? Pero Número gigante. No, se me complica el remate. Cuando ingresé en la política señalé que no venía a guiar corderos, sino a despertar leones. Y les cuento que si no lo han visto o no lo quieren ver, los leones han despertado. Este es simple. El que no ajuste va a jugar políticamente y fuerte en esas provincias. Ese es el mensaje claro que ha dado, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa en Tierra del Fuego, ¿no? En este contexto. ¿Qué león encontrará? Por último, O tal vez ya lo tiene. por último, Ahí está. Y ahí empezó el cruce, Sí, sí. era obvio. hacelo dentro del presupuesto y no de manera demagógica, perjudicando a todos los argentinos o exterminando a los jóvenes. Se la dejan picando también, se la ¿no? hacen Digo, hay momentos en donde a mí me da la sensación que la oposición trabaja específicamente Son su jefe de campaña. para fortalecer la imagen del tipo, ¿no? Digo, claramente, cuando digo el tipo hablo de Milei. Quiero hablarle a los integrantes de este Congreso. Este es un momento bisagra en la historia de nuestro país.
No aparecen seguidos momentos donde se pueda cambiar el curso de la historia. Si fuera fácil, no estaríamos hoy en donde estamos. Por eso tenemos la oportunidad, más que la oportunidad, la obligación de aprovechar este momento. Porque recuerden, cuanto más nos sumergimos en el fondo del mar, más que nadar para salir a flote. Pero el único camino hacia el progreso es terminar con el déficit fiscal, bajar el gasto público, eliminar impuestos y confiar en el ejercicio de la libertad por parte de los argentinos. Todo lo que ustedes odian. Estamos volviendo medio reiterativo, ¿no? Y en algunos aspectos sí, digo, vuelve sobre los ejes del principio, básicamente, sí. Si hacemos las cosas bien, vamos a vivir en un país con estabilidad económica, donde planificar un proyecto de vida, formar una familia, Y lleva aproximadamente emprender unos para tener un negocio rentable, 45 va a volver minutos a ser de una discurso. realidad. No Si puedo hacemos las sacar cosas datos, bien, ¿eh? No. encabezaremos los rankings de libertad económica del mundo. Si hacemos las cosas bien, tendremos un país donde el Estado va a volver a ser un servidor de sus ciudadanos y no su amo y señor, como decía Milton Friedman. Si hacemos las cosas bien, vamos a revertir el siglo de humillación al que se condenó injustamente a los argentinos. Por eso, honorables miembros del Congreso de la Nación, Es lo que le dijo el presente obra honorable. política nacional les ofrece dos opciones. Una es hacer exactamente lo contrario a lo que venimos haciendo hace más de 100 años, para despegar y volver a hacer a la Argentina grande nuevamente. Otra es seguir haciendo lo mismo de siempre, dejando todo como está y mantener este sistema putrefacto que empobrece a todos los argentinos día a día. Esos son los dos caminos. Sepan ustedes, miembros de este honorable Congreso, que la decisión de qué Porque lado los de la maltrató historia 45 quieren quedar minutos. es suya. Luego será la ciudadanía quien lo coloque en la avenida de los justos o en la esquina de las ratas miserables que apostaron contra el país y contra su gente. Yo creo que hoy, lo que yo rescato hasta ahora es que apareció el Milei más político de todos Sí, los está que aprendiendo. vimos hasta ahora. Aprende rápido, Sí. sin dejar la Para esencia. finalizar, quiero citar Ese nuevamente Skynet, sí. a Marco Tulio Cicerón, el gran legislador romano, que decía: el presupuesto debe equilibrarse, el tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado. Esta frase tiene más de 2000 años. Ya avísenle Más de que 2000 Roma años. se la Ustedes puso, de ¿no? eso no aprendieron nada. Pero qué lindo lugar para visitar que se convirtió, ¿no? Ah, divino. Roma, ¿no? Estamos hablando del Congreso, que se aclare, Sí, dejarlo claro. sí, claro. Confío en que este honorable Congreso Nacional debatirá el proyecto de presupuesto nacional con la responsabilidad y la seriedad que nuestra situación actual requiere. Que Dios bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo nos acompañe. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Bueno, hasta ahí. El discurso del Javier Espera. Milei más político que vimos hasta Por eso, ahora. se presentó como un economista y terminó como el mejor de los políticos. Así ¿eh? es, así Ni un es. dato económico, Damos por finalizada no sabemos perspectiva de inflación, no sabemos política de tipo de cambio, No. no habló del cepo, no habló del No. impuesto país. Pero ¿sabes qué creo en el fondo, Paulino? No. Que esto es consecuente con la manera que ha tenido hasta ahora de gobernar Javier Milei. No, Digo, ha roto consecuente todos sí. los esquemas. Consecuente sí, lo que sí podemos sacar muy poco en limpio de Bueno, esta presentación. a ver, No hay vamos ninguna ahí. definición importante. Vamos ahí. Déficit cero. Sí, Ya listo. quedó claro. Ya lo entendí, bárbaro. Eso ya está. No va a haber endeudamiento. Porque vamos a estar con déficit. A ver, mucho gregre para decir Gregorio. Bien. El único dato que nos dijo de que endeudamiento cero. Sí. Cuando empezó a hablar de factor de ajuste, básicamente Bueno, lo que dice es. ahí está. Cuando dijo despejemos la X, vos lo explicaste. Sí, o sea, si sobra plata, se paga deuda. No, primero, o sea, los intereses lo Sí. voy a hacer del presupuesto propio. No voy a endeudarme más. O sea, Ok. entran 100, tengo 15 en intereses. Bueno, eso es lo primero que se para. De ahí empieza a distribuir el gasto público hacia abajo. ¿Qué es lo que dijo? De que lo que tiene indexación automática
bueno, no como por ejemplo jubilación o todo lo que tenga mecanismo de actualización, él no lo va a tocar. Y el gasto discrecional, básicamente obra pública, vamos a tratar de traducirlo porque no nos dio mucha información, pero la obra pública o aquellas cosas que el Estado tiene la posibilidad de hacerlo o no hacerlo, dijo no lo va a hacer. Dijo, no lo voy a actualizar, no se va a indexar, con lo cual va a ser fijo. Eso es lo que dijo. No, si Argentina crece, eso no va a crecer. Lo que va a hacer es bajar impuestos. O sea, Se entiende. refuerza la promesa de campaña. Claro. Pero vamos de vuelta. Son todos conceptos muy, muy políticos, muy por arriba, muy macro, muy marco, no muy macro. No tengo definiciones económicas, técnicas sobre cuál es la presentación formal del presupuesto, que lo vamos a tener que estudiar a ver qué hay. Hay como un antes y un después en el discurso a partir de que dice, bueno, empecemos a despejar la X, se pelea con los opositores que estaban ahí en la tribuna y a partir de allí dijo equilibrio fiscal no menos de 8 veces. Sí, vamos a vuelta. Repetía, agregué para decir Gregorio. Está bien, me quedó claro. Déficit cero, ya lo aplicó ahora, no hace falta el presupuesto que viene. Pero no hubo definiciones económicas sobre cuál es el rumbo del país. Claro. No sabemos cómo va a ser la política monetaria, no sabemos Meta de inflación, digo. Bueno, cuál va a ser el tipo de cambio estimado. Es que vos sabés que yo creo que todo eso, Paulino, tiene que ver con una lógica que se aplicó hasta ahora, que es la que Milei vino a romper, básicamente. Sí, pero a ver, para mí lo que hizo, cuando tendría que haberse metido en estos temas más duros, más técnicos, como Sí. él se jacta de ser economista, salió por la fácil, empezó a hacer la tribunera, empezó a pelearse con los kirchneristas como para, obviamente, tener fuerte impacto, pero le esquivó a la información técnica ¿Sabes? como para poder hacer un análisis del proyecto de presupuesto. ¿Sabés cuál es para mí la mayor definición que brinda al margen de estas cuestiones? Cuando le habló a los gobernadores y les dijo 60.000 millones en ajuste. Y dólares, ¿eh? Sí, no bueno. dijo pesos, dijo dólares. Volvemos. La definición saliente la tomo, pero vamos de vuelta. No es sobre la presentación del presupuesto. Fue hasta una amenaza política. ¿Qué les dijo? Yo achico. Gobernador que achique, está todo bien. Entiende lo que la sociedad quiere y lo que él quiere. El que no achique el gasto, Prepárese para la respuesta de le la gente. voy a meter un candidato. Voy a jugar activamente. ¿Viste cuando no entendíamos por qué ciertos gobernadores que por ahí arrancaron muy reacios ahora acompañan al gobierno, acompañan con votos de senadores, Sí, acompañan a sus diputados? sí. Y Bueno, acompañan la lógica. debe tener que ver con esto. Es que es claro el mensaje que dice él. Yo no me voy a meter territorialmente, pero ojo que tengo gente en todas las provincias y va a jugar políticamente muy fuerte en aquellos que no entienden esta lógica de ajuste del gasto. Vamos a ser realistas, el problema del déficit en Argentina no es exclusivo de Nación, es el más fuerte por el más grande, pero el déficit de las provincias gigantes y los municipios, lo que han hecho los últimos... No entierra el fuego, vamos a... bueno, acá también tuvimos un proyecto en Ushuaia de aumento de tarifa con esta tasa que se quiere poner al turismo. Sí, Sí, la famosa ecotasa en la municipalidad de Ushuaia. Que viene sí. con otras cosas, bueno, también Sí. hay un mensaje por ahí. Pero muy fuerte el mensaje, sobre todo el conurbano bonaerense, que ellos cobran Sí. sobre alícuota de ingresos brutos. Va a jugar políticamente para las próximas elecciones aquellos que no estén con su misma lógica fiscal. Definiciones técnicas y económicas no hubo. Vamos a tener que leer el proyecto de presupuesto. Habrá que esperar. Sí, vamos a tener que leerlo. Es seguramente un proyecto bastante extenso. Para desmenuzar desde lo técnico. Sí, muchas definiciones políticas. Es Javier Milei. No nos decepcionó. Sabe cuáles son como el rockstar que sabe cuáles son los temas que a la gente le gusta. Tiró varios bis. Sí, y yo bueno, creo se garantizó el aplauso. y yo creo que por sobre todas las cosas, nuevamente le muestra a la oposición que no hay que subestimarlo. Porque repito lo que decíamos y vuelvo sobre lo del principio. Todos esperaban un Javier Milei absolutamente técnico que nos bloqueara la capacidad de análisis con una cantidad innumerable de datos técnicos relacionados con la macro, la microeconomía, las finanzas. No pasó nada de eso. Lanzó una tras otra consignas políticas. Cuando tuvo que pelearse con los pocos opositores que había ahí sentado, lo hizo. Convengamos también que la oposición se la deja picando con algunos gritos particulares que surgieron desde la tribuna. Y como vos decís, Paulino, nos quedamos con la duda de saber qué va a pasar en educación, qué va a pasar con la obra pública, qué va a pasar con la salud. Si en efecto, como mencionábamos en el arranque, va a haber un incremento para los presupuestos de seguridad y defensa, dos temas que lo desvelan, porque aparte lo mencionó específicamente en el discurso. Por ahora no nos queda claro qué va a suceder, pero lo que yo sí saco en limpio es que no va a ser un año muy diferente al que estamos transitando, por lo menos en cómo piensa encararlo el gobierno. No, profundiza el modelo y lo que sí a mí me llama muchísimo la atención que no se dan cuenta que el kirchnerismo es el jefe de campaña de Milei. Sí. Hacen todo fácil.
Bueno, y Sí. los radicales también, ¿no? Un papelón también lo que han hecho en estos Sí, últimos tiempos. bueno, la verdad es el eje político, el sustento político de él, y por eso cada 2 por 3 lo es como decir, che, muchachos, acuérdense que me tienen que insultar, putéenme, porque ahí es donde él crece, ¿sí? Y permanentemente nos pone, o sea, como gran logro de donde veníamos, de la situación a la que se llegó, y necesita de eso lo alimenta. Entonces, más que propuestas, yo por lo que veo es que siguen con esta lógica de rompamos con lo anterior. O sea, yo soy lo contrario a. No sé qué muy bien, no te digo muy bien qué voy a hacer, pero sí te digo que va a ser totalmente distinto a lo que venían haciendo. Y le hacen todo el juego fácil. Bueno, inteligente, un planteo inteligente, muy político. Vamos a tener que ponernos a estudiar para poder ver cuáles son las definiciones técnicas y poder, bueno, vamos de vuelta. El plan de gobierno, o sea, la hoja de ruta de cómo va a estar la Argentina el año que viene, está en el proyecto de presupuesto. No nos dio ninguna definición, nos vamos a tener que poner a estudiar para saber de los dichos cómo lo aplica con los hechos. Esto es Opinión. Por Cristian Viso y Paulino Rossi.